Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Salud, un espacio de conversación en línea realizado por Hospital Digital para entregarles a ustedes información y recomendaciones para el autocuidado de nuestra salud. Mi nombre es Eva Guzmán y esta tarde, en la sesión de hoy, hablaremos sobre la diabetes, una enfermedad crónica que me imagino que muchos de los que hoy día están conectados hemos escuchado hablar en más de alguna ocasión. Eh, una enfermedad crónica que afecta a aproximadamente el 10% de la población chilena y que puede generar ciertas o serias complicaciones y pérdida de la calidad de vida en quienes la padecen. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se presenta? ¿Por qué es importante prevenirla y cómo hacerlo? Son parte de las interrogantes que hoy queremos resolver junto a nuestra invitada, que nos acompaña ya y que está en la cámara, la doctora Carmen Gloria Besanilla, endocrinóloga y directora de la unidad de diabetes del Hospital Digital. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Una pequeña aclaración, soy diabetóloga, no endocrinóloga, son distintas especialidades. Ya, doctora, diabetóloga. Doctora, antes de continuar, le comento que durante la conversación pueden hacer llegarnos sus preguntas a través del chat que está disponible. Doctora, para comenzar ya, ¿cierto?, de lleno en el tema, sabemos que la diabetes es una enfermedad aparentemente muy común y que se da o que la hemos escuchado en muchos de nuestros familiares, amigos y que es muy recurrente en las conversaciones de salud. Sabemos que está muy presente en nuestro consciente colectivo y la asociamos principalmente al consumo de azúcar y al uso muchas veces de la insulina, que es lo que refieren los pacientes. Pero si nos pudiera explicar qué es la diabetes y cómo ésta se genera en nuestro organismo. Claro, lo que dices tú, Eva, es tal cual, es tremendamente prevalente. Se había definido, imagínate, antes de todo lo que estamos viviendo, como una pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia importante, la diabetes, porque, lo decías tú, más del 12% de la población chilena tiene diagnóstico de diabetes mellitus, y un número que todavía también probablemente mayor que no conocemos, ¿no es cierto?, que tienen prediabetes, es decir, van a avanzar hacia la diabetes en el próximo tiempo si no hacen algunas modificaciones. Entonces, tomando en contexto que esto es tremendamente prevalente y que genera una gran carga, ¿no es cierto?, de enfermedad y de complicaciones, entender que la diabetes, ¿no es cierto?, es una enfermedad que es crónica, que no se mejora en el sentido de yo no me libro de la diabetes una vez que me la diagnostican, porque es una enfermedad que la heredé, está en los genes, ¿no es cierto?, de las personas, y por lo tanto puedo manejarla muy bien, hacer modificaciones y mantener muy bien controlada la enfermedad, pero la diabetes es una enfermedad crónica. Dicho eso, en el fondo, teniendo en cuenta que nos va a acompañar la diabetes para toda la vida, bueno, es una enfermedad que se expresa por un aumento del azúcar en la sangre, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos esta hiperglicemia. Y ese aumento en la sangre de este azúcar, ¿no es cierto?, es habitualmente asintomático, no da ningún síntoma, es muy silencioso. Y eso es lo que tenemos que tener también muy presente, porque debemos ir a buscar esta alteración del azúcar, porque como es asintomática, no da dolor, el paciente no consulta por esto, pueden pasar muchos años hasta que el paciente empieza un tratamiento si no ha sido diagnosticado. Y eso, todo ese tiempo, es un tiempo perdido, donde ese aumento del azúcar en la sangre va provocando daño. Y un daño que es una aterosclerosis, es decir, se tapan, ¿no es cierto?, se obstruyen arterias por todo el organismo, por eso las personas con diabetes tienen tantas complicaciones en la vista, en el corazón, en las piernas, en los riñones, porque es una aterosclerosis que es muy precoz, es muy temprana y es muy generalizada. Entonces es una enfermedad que siendo detectada a tiempo, tiene un muy buen tratamiento y una reducción en las complicaciones de manera importante. Entonces, es una enfermedad crónica que se manifiesta como aumento de azúcar en la sangre, pero que es habitualmente asintomática, no da ninguna sintomatología, salvo cuando ya el paciente está muy descompensado, que es lo que todos conocemos, ¿no es cierto?, que el paciente empieza a bajar de peso, orina mucho, tiene mucha sed,
y eso es porque ya la diabetes está muy avanzada. Entonces, como les decía, básicamente es una enfermedad vascular que se manifiesta por esta hiperglicemia, eso es la diabetes. Doctora, y digamos, tomando todos estos aspectos que usted nos menciona, de que es principalmente una enfermedad crónica, ¿cierto? Y que una de, probablemente de sus alteraciones principales o manifestaciones es la alteración del azúcar, esto puede darse en un tipo de diabetes. Hemos escuchado, ¿cierto?, que existe más de un tipo de diabetes y este principal síntoma, digamos, se presenta en cuál o cómo podemos diferenciar entre una y otra. Perfecto, claro. Hay varios tipos diferentes de diabetes que se manifiestan todas por hiperglicemia, aumento de azúcar en la sangre, pero las más comunes es la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es esta que hablábamos de esta gran prevalencia, que hay mucha gente diagnosticada en Chile, lamentablemente somos uno de los países con mayor prevalencia, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y en otras partes también del mundo. Entonces la diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes que va asociada a esta, digamos, genética, yo lo se hereda de alguno de nuestros familiares directo, entonces hay una herencia, pero se manifiestan personas que tienen una conducta que son sedentarias, ¿no es cierto?, y que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, estos genes que se heredaron se ven favorecidos con estos cambios, ¿no es cierto?, que son, digamos, poco favorables, que es el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Entonces tenemos una población en Chile, lamentablemente, que no, ya, además de tener esta carga genética, tenemos un alto porcentaje de sedentarismo en nuestra población, tremendo. Y también un alto porcentaje de obesidad en nuestra población. Estas condiciones son favorecedoras del desarrollo de esta diabetes mellitus tipo 2, que la vemos con mayor frecuencia en los adultos, pero que lamentablemente la estamos viendo también en niños. Entonces estamos viendo algo que no veíamos hace unos años atrás, niños con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, porque son niños que lamentablemente pasan muchísimas horas frente a las pantallas, muy sedentarios y que son niños obesos. Tenemos los índices más altos del mundo en relación, ¿no es cierto?, a obesidad en nuestro país. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2, que con mayor frecuencia se presenta en el adulto, también la podemos ver en niños o en jóvenes si se asocian estos genes a la obesidad y al sedentarismo. Otro tipo de diabetes diferente es la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes que se produce en general por una destrucción autoinmune del páncreas, que es el órgano, ¿cierto?, que produce la insulina. Eso es lo más frecuente. Y esa diabetes mellitus tipo 1 significa que se manifiesta de forma aguda, es decir, el paciente rápidamente, en muy poco tiempo, empieza a presentar estos síntomas que describíamos antes de sed, de baja de peso, de orinar mucho, y que lo podemos ver en gente delgada, ¿no es cierto?, que no tiene otros factores familiares de diabetes, etcétera. Entonces es por un daño autoinmune en el páncreas, destruye las células que producen insulina y por lo tanto el paciente rápidamente manifiesta la enfermedad con síntomas. Y ese tipo de diabetes, que la vemos con frecuencia en los niños, en los jóvenes, también se puede presentar en los adultos. Con mayor frecuencia lo vemos en gente más joven, pero también es posible partir una diabetes tipo 1 a edades mayores. Y esas personas requieren insulina desde el inicio para el tratamiento de su enfermedad, porque si no, esas personas no pueden seguir viviendo. Entonces son estos dos grandes tipos de diabetes tipo 1 que requiere insulina desde el inicio, con estas características que les comentaba, y la diabetes tipo 2 que va fuertemente asociada a estos estilos de vida poco saludables, donde hay una genética que lo favorece, y que habitualmente, ¿no es cierto?, se trata con fármacos orales. Algunas de las personas con diabetes tipo 2 también pueden requerir insulina en distintos momentos, pero básicamente eso. Ahora, hay otros tipos de diabetes que solo te las quiero mencionar muy cortito. Una es la diabetes gestacional, porque también tiene importancia, que es la hiperglicemia, ¿no es cierto?, que se produce durante el embarazo, por primera vez, ¿no?, que se detecta. Y a toda mujer embarazada, ustedes han visto que se les pide esta sobrecarga a la glucosa, que es un test para ir a buscar esta enfermedad, que tiene implicancias sobre la madre, pero también sobre el feto que está ahí en gestación. Entonces, esta diabetes gestacional es importante porque esas mujeres que la han tenido deben seguir en control. Son mujeres jóvenes, en general mujeres sanas, etcétera, nace su
su guagüita, se manejan muy bien, pero son mujeres que tienen una mayor predisposición para desarrollar diabetes a futuro. Por lo tanto, deben mantener sus controles rutinarios de exámenes de sangre, que es lo que permite diagnosticar la diabetes. Y hay otros tipos de diabetes asociadas a algunas enfermedades endocrinológicas, algunas diabetes asociadas al uso de algunos fármacos como los corticoides, que pueden desarrollar una gran hiperglicemia en algunos pacientes. Entonces, esos son otros tipos de diabetes que se manifiestan todas como un aumento de la glicemia. Doctora, usted nos mencionaba varios factores, ¿cierto?, que eran importantes o que desencadenan finalmente que podamos desarrollar principalmente la diabetes tipo 2, que como usted bien nos decía, es probablemente la diabetes más común, que es el conoce la mayoría de las personas. Nos nombraba el sedentarismo, la obesidad, la genética, y qué hay en el fondo un poco cuando uno escucha que forma probablemente para algunas personas parte del mito o parte de la verdad, cuando desde pequeños, ¿cierto?, uno escucha que las personas que consumen azúcares en gran cantidad van a ser diabéticos. Eso es parte del mito, es parte de la realidad, o se acompaña también de todos estos factores que usted nos mencionaba. Claro, en el fondo lo que dices tú también es bien importante porque quiero hacer dos cosas distintas. Uno, la diabetes mellitus tipo 1, que uno lo ve en los niños, no tiene nada que ver en el fondo en que coman muchos dulces y que puedan desarrollar diabetes tipo 1. O sea, la diabetes tipo 1 no es responsabilidad del paciente en el sentido de que llega esta enfermedad que puede ser autoinmune, como te digo, por anticuerpos, y que no tiene que ver con cuánto o qué comió ese paciente en particular, ¿ya? Distinto es en la diabetes tipo 2, donde vamos comiendo de mala forma, vamos aumentando de peso, azúcares, la ingesta aumentada de azúcares, evidentemente que es dañina. Entonces, y ahí sí, como te digo, vamos predisponiendo al desarrollo de este otro tipo de diabetes, ¿ya? Pero hay que dejar en claro que eso, frente, como te digo, a la diabetes tipo 2, más bien, como te digo, asociada a la obesidad, sobrepeso, etcétera, y a una ingesta aumentada de azúcares, muy diferente a la diabetes tipo 1, donde no tiene responsabilidad el aumento de la ingesta de azúcares para el desarrollo de la enfermedad. Doctora, usted nos mencionaba también parte de los efectos que puede provocar, ¿cierto?, la diabetes a largo plazo, o las complicaciones que podría provocar en nuestro organismo una diabetes descompensada, no tratada. ¿Cuáles son principalmente estas complicaciones que se asocian a la diabetes y cómo impactan directamente sobre otras o generan otras enfermedades que son secundarias a la diabetes? ¿Y por qué es tan importante prevenirlo? Claro, y esa pregunta va, digamos, encadenada con el control. ¿Qué te quiero decir con esto? Inmediatamente te voy a contestar en relación a las complicaciones, pero como esto hay que ir a buscarlo, entonces las personas adultas que tienen ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que están con sobrepeso, que son sedentarias, que tienen hipertensión o que tienen problemas de colesterol, deben estar rutinariamente haciéndose exámenes donde el examen básico aparece la glicemia. Por lo tanto, podemos hacer diagnóstico de diabetes, ir a pedir otros exámenes más específicos si es que vemos algunas alteraciones. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros estar controlándonos, y están todas digamos, ¿cómo decirlo? Está todo establecido para que uno pueda hacerse esos controles de manera rutinaria. Si yo me atiendo en el servicio público de salud, si yo me atiendo en alguna clínica privada, están establecidos los mecanismos para ir a buscar estas enfermedades. Entonces, si ya tengo el diagnóstico, me hicieron exámenes de sangre una vez al año si tengo ciertos factores de riesgo, o tengo sobre cierta edad, ¿no es cierto?, etcétera, o tuve diabetes gestacional. Pero después, y aquí voy a tu pregunta, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, una vez que uno hace un diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico los médicos pedimos un número de exámenes que son de control anual. Uno de ellos es el fondo de ojo, porque se puede producir, ¿no es cierto?, una enfermedad en la retina y que puede venir, ¿no es cierto?, desarrollándose desde antes del diagnóstico,
que es esta retinopatía diabética, y eso se va a buscar con el fondo de ojo. De las principales causas de ceguera en Chile y en el mundo es la retinopatía diabética. Y esto se puede prevenir, además de controlar bien la diabetes, pero haciendo tratamiento específico en los ojos si es necesario. Por lo tanto, fondo de ojo anual. Hay otros exámenes que son de sangre y orina que van a ir a buscar el daño en el riñón, que también que puede pesquisarse en etapas muy iniciales, muy incipientes, y podemos hacer tratamiento asociado al buen control de la enfermedad y de las otras enfermedades. Es importante entender que de las complicaciones, que he nombrado la de los ojos y la de los riñones por el momento, no solamente influye el buen control de la diabetes, también influyen de manera muy importante el control de la presión arterial, de los lípidos. Las personas que son fumadoras deben dejar de fumar. Entonces, todo el control de todos estos factores permite que el paciente reduzca o minimice las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces tenemos el daño en la retina, lo buscamos con el fondo de ojo, el daño en los riñones, lo pedimos con un examen de orina, y con la función renal, que es un examen de sangre también. También tenemos que ir a buscar la enfermedad coronaria. Como les decía yo, todas las arterias del organismo se pueden afectar. Y ahí hay que estar evaluando, como te digo, tomando la presión arterial y haciendo otros exámenes asociados a eso. También puede haber disfunción sexual, y eso lo tenemos que ir a preguntar, tanto en varones como en mujeres. Puede haber alteraciones importantes en las piernas, en los pies, que no solamente es un daño vascular, sino que también se produce un daño en los nervios de los pies, y por lo tanto los pacientes hay que estarlos examinando y previniendo cualquier complicación, porque podemos llegar, ¿no es cierto?, a extremos, ¿no es cierto?, que no tratamos de evitar de cualquier manera, que son las amputaciones, ¿no? Así como el daño renal, que también puede llevar a diálisis, o lo que les decía del daño en la retina, que puede llevar a ceguera. Todas estas cosas, que son la manifestación más grave de las complicaciones de la diabetes, se pueden prevenir. Lo importante es que las personas estén conscientes de que deben consultar, que deben adherir al tratamiento para evitar estas complicaciones. Doctora, en esto que mencionaba usted específicamente de las complicaciones, usted nos hablaba que, si bien es cierto, la diabetes se presentaba más en los adultos, hoy día vemos que hay muchos casos de niños que presentan diabetes tipo 2 a temprana edad. En este contexto, ¿la edad influye en la evolución de la diabetes, específicamente en las complicaciones que vaya a tener la persona? Si, por ejemplo, desarrolla una diabetes a los 14 años versus una persona que la desarrolla a los 30, 40 años. Mira, qué bueno esa pregunta, habitualmente no la hacen. Qué bueno que la hiciste. Te lo digo porque, en el fondo, la diabetes 2 diagnosticada a temprana edad, sobre todo en los niños, es tremendamente agresiva, tremendamente agresiva. Entonces, tenemos que buscar que los niños que están con sobrepeso u obesos bajen de peso de manera, pero muy rigurosa. Lo mismo que si son sedentarios, como te digo, que lo habitual es que los niños tengan mucha actividad física, pero hemos ido cambiando, y bueno, todo lo que nos ha pasado con la pandemia y todo, que probablemente lo que ya era muy alto, ¿no es cierto?, de esto de pasar horas en la pantalla a los niños, hoy día probablemente eso se ha multiplicado quizás por cuántas veces. Entonces, teniendo nosotros como país, como etnia, ¿no es cierto?, como población, esta predisposición a la diabetes 2 aumentada, tenemos que ser súper cuidadosos con los niños. Entonces, acá no solamente tenemos que trabajar los médicos o el área de salud con los niños cuando ya se diagnosticó la diabetes, que ya llegamos tarde, porque lo que dices tú, se diagnostica tempranamente y eso es tremendamente agresivo. Tenemos que intervenir en educación, ¿no es cierto?, y en otra, digamos, en los colegios, para que estos niños sean niños activos, y los que están con sobrepeso deben bajar de peso. Es diferente, en relación a tu pregunta, que me diagnostiquen a mí una diabetes si tengo 50, 60 u 80 años, que tengo menos años para hacer las complicaciones, que si me lo diagnostican a los 12, 15 o 20 años. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente por cambiar estos factores de riesgo en los niños para que no lleguen al diagnóstico de diabetes. Y en el caso específico de los niños, si vemos, ¿cierto?, usted lo mencionaba, que es distinto cuando lo desarrollo más tardíamente, y las manifestaciones o las complicaciones también se desarrollan más tardíamente. En el caso de los niños específicamente,
claro, va a depender específicamente de la adherencia, en el fondo de cómo los padres participan en el cuidado de los niños, pero en cuántos años aproximadamente podrían desarrollarse esas mismas manifestaciones que se desarrollan en el adulto, por ejemplo, una nefropatía o las complicaciones, digamos, oftalmológicas que pueda traer la enfermedad, ¿en cuántos años podría manifestarse en un niño? Claro, mira, lo que dices tú, hay varios factores que influyen, entonces es difícil dar como una cantidad de años, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, te voy a contestar con la diabetes tipo 1, que sabemos el momento en el que se inicia la diabetes tipo 1, porque el inicio es muy agudo, muy brusco. Recién a los 5 años tenemos que pedir un fondo de ojo en ese grupo de pacientes, porque tiene que pasar un mínimo de años si el paciente no ha estado bien controlado para ver que haya alguna alteración. A diferencia de la diabetes tipo 2, que como es una enfermedad que es silenciosa, no sabemos nunca cuándo, o sea, digamos, en definitiva, la gran mayoría de las veces no sabemos cuándo se inició. Entonces tenemos que pedir fondo de ojo y todas las complicaciones, digamos, los exámenes renales, etcétera, al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para buscar las complicaciones? También es cierto que en la etapa de prediabetes también hemos visto complicaciones como neuropatías o nefropatías en personas que todavía no tienen diagnóstico de diabetes tipo 2, sino que de prediabetes, o sea, la glicemia que está un poquito elevada. Por lo tanto, yo creo, como te digo, que o sea, lo que tenemos que intentar acá es buscar la prevención. O sea, si trabajáramos en prevención, bueno, estaríamos con una condición totalmente distinta en cuanto a prevalencia de complicaciones en nuestro país, ¿no? Entonces, estamos un poquito al debe en el sentido de ir a buscar y ir a intervenir de manera agresiva, y que puede ser, claro, yo no trabajo con niños, yo trabajo con adultos, pero si uno dice, bueno, los kioscos de los colegios, ¿qué es lo que uno encuentra habitualmente? ¿Tú encuentras que hay manzanas que venden manzana y durazno y que van a comprar eso? ¿O los niños van y compran las papas fritas, qué sé yo, lo que haya en un kiosco de colegio? Entonces, como te digo, la prevención es fundamental y claro, ahora estamos hablando, como te digo, de niños, donde también tenemos que a lo mejor hacer más obligatorias las horas de educación física, ¿no es cierto? Y menos obligatorias, no sé, otras cosas, no me quiero meter en educación porque no soy experta en el tema, pero en el fondo tenemos que hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes, y como te digo, ¿para qué decir a medida que vamos aumentando en edad? La encuesta nacional de salud mostró que a medida que avanzamos en edad, va aumentando mucho más el sobrepeso y la obesidad. Entonces, y en ciertos grupos socioeconómicos también. Entonces, como te digo, aquí la intervención tiene que ser completa, y tú lo decías, el conseguir adherencia. Mira, nos pasa de repente que llegan papás con algunos niños o con algunos adolescentes que están con sobrepeso, que ya tienen resistencia a la insulina o que tienen prediabetes en estas etapas más iniciales, y que los retan mucho, que tienen que bajar de peso, que no hacen ejercicio, y tú ves que el papá y la mamá tienen el mismo índice de masa corporal, tienen el mismo sobrepeso y no hacen nada de ejercicio. Entonces, los cambios conductuales son muy difíciles, pero son absolutamente posibles. ¿Ah? Entonces, y hay experiencias internacionales en que así lo han hecho. O sea, no es que, digamos, nosotros estemos abogando por cosas que no es posible hacer. Antes de seguir, doctora, les recuerdo a todos los que están conectados que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Ya nos han llegado varias, vamos a terminar la conversación para que podamos preguntarle dirigidamente a aquellas consultas que no han llegado por el chat, doctora. Usted ya lo mencionaba, la pandemia también ha generado probablemente que esta problemática aumente. Principalmente porque debido al confinamiento, muchos pacientes han dejado de asistir a sus controles por varias razones que se han generado, y por otro lado también todas estas factores como el sedentarismo, la obesidad, probablemente también se han ido exacerbando con el confinamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos darle o que, digamos, a todas las personas que han dejado de asistir a sus controles? Porque usted decía que los controles son muy importantes porque uno busca la enfermedad. Y si un paciente ya durante un año se perdió de su control, es probable que el próximo año llegue con todas estas complicaciones mucho más, digamos,
complicadas, para la redundancia, donde probablemente ya llegamos más tarde aún. Mira, es súper complejo. Estamos viendo una situación, bueno, que ninguno de nosotros se la soñó, digamos, en el sentido de estar viviéndola. Y nuestros pacientes con diabetes han sido sumamente golpeados con el tema de la infección por COVID, ¿no es cierto? Han estado más graves, han estado más infectados, etcétera. Y muchos de ellos entonces han quedado en sus casas sin querer acudir a los centros de salud por susto, por miedo. Entonces, una muy buena noticia es que se esté vacunando y que ojalá logremos la vacunación rápido, así como estamos siendo ejemplo, y eso a mí me alegra muchísimo, no solamente en Latinoamérica, sino que también para otros lados, que logremos lo más pronto posible esta inmunidad de rebaño, cosa que los pacientes con enfermedades crónicas como las personas con diabetes puedan salir y acudir a sus centros de atención. Ahora, yo lo que les quisiera pedir, en el fondo, a las personas con diabetes, bueno, a ver, hay dos aristas. Uno es, que no puedo dejar de nombrarlo, que los sistemas de salud se han visto sumamente sobrepasados. O sea, hemos trabajado como nunca en la vida habíamos trabajado, porque esta situación nos sobrepasó y no hemos podido atender a nuestros pacientes crónicos de manera habitual. Pero una vez ya normalizándose esto, o el paciente que nos permita a nosotros como centros de salud poder ver a todos nuestros pacientes, ¿no? Que tengamos capacidad de atenderlos, pero además, si el paciente no encuentra hora, porque no, la razón que sea, entonces acuda a un servicio de urgencia, no sigan esperando. Hemos visto pacientes sumamente descompensados, muy graves, que han esperado por este susto a consultar. Entonces yo les pediría ahora que ojalá, empezando a normalizarse las atenciones, vuelvan a sus consultorios, atención primaria o a las clínicas, donde sea que se controlen, que vuelvan a pedir horas para ser visto por los médicos, para empezar a hacer compensación, porque lo que dices tú, vamos a ver con qué nos encontramos, si estos pacientes están más descompensados o no. Entonces, retomar los controles en la medida que el sistema de salud dé abasto, y si no es así, y están en momentos que tienen, digamos, problemas, acudan a los servicios de urgencia para poder ver de qué manera se pueden atender. Y lo que sí, que también, como te digo, vuelvo a recalcar otra vez el tema de la adherencia, porque hay pacientes que dejan tratamiento o bien no se cuidan con lo que comen. O sea, en esta época donde no hay control médico, tienen que ser sumamente rigurosos con el tema de la dieta, de lo que comen, y que si tienen la posibilidad de salir a caminar o caminar dentro de la casa o hacer ejercicio sentados si es que no pueden caminar. Todas esas cosas ayudan a un mejor control. Eso básicamente. Sí, importante lo que usted señala, doctora, respecto de la vacunación. Si bien es cierto que la adherencia al programa de vacunación en Chile es buena en términos generales, y hemos visto que principalmente los pacientes crónicos tienen conciencia del cuidado y de que es importante vacunarse, también sabemos que hay un número importante de pacientes que probablemente no se ha vacunado, no quiere vacunarse, y pensando en las complicaciones, y que es un factor de riesgo también para digamos, el COVID, hacer un llamado también a los pacientes que es cierto que son enfermos crónicos, que tienen diabetes y que aún no se han vacunado. ¿Cuál sería la recomendación que usted les daría a todos ellos? La misma que estás diciendo tú, vayan a vacunarse, no se demoren un día más en vacunarse, o sea, es lo único que nos puede proteger a todos, crónicos o no crónicos, de la enfermedad grave. Entonces, la recomendación es acudir a sus centros de vacunación lo más pronto posible. Si no lo hicieron porque tenían aprensiones, susto, y deciden hacerlo, por favor vayan y vacúnense, no dejen de hacerlo. Hemos recibido varias consultas a través del chat, doctora, y una de ellas tiene que ver con lo que usted mencionaba, un poco con los controles, esto de no poder asistir presencialmente. Y nos consultan, y acá creo que usted tiene mucho que aportar. ¿Se puede hacer telemedicina en diabetes? Por supuesto que se puede. Mira, y eso, como te digo, esto antes de la pandemia,
que ya había mucha cosa publicada y teníamos experiencia, ¿no es cierto?, de que la telemedicina, específicamente en diabetes, es muy útil para mejorar el control metabólico y todo el seguimiento, etc. Y específicamente acá en Chile, a través del Hospital Digital, se creó el año 2018 la célula de diabetes, donde todos los médicos de APS tienen de los 29 servicios de salud del país, o sea, del país completo, de punta a punta, los médicos de atención primaria pueden subir interconsultas de pacientes con diabetes descompensado y contactarse directamente con el diabetólogo. Y nosotros contestamos en lapso de 5 días, una semana, tienen respuesta de los pacientes. Entonces, invitar a los pacientes que hablen con sus médicos de atención primaria, que si están descompensados, si requieren la atención de un especialista, existe la posibilidad hoy día concreta de hacerlo a través de Hospital Digital para los 29 servicios de salud del país. Así que y hay lugares donde no hay diabetólogos, y eso lo sabemos, lamentablemente están concentrados los especialistas en algunos, qué sé yo, en la región metropolitana y otras regiones, y hay muchas zonas del país que no tienen acceso a diabetólogos. Eso de manera presencial, por lo tanto, la persona que hizo la pregunta de telemedicina, no importa de dónde sea, tiene acceso a diabetólogo a través de su médico de la atención primaria por Hospital Digital. Perfecto. Doctora, otra persona nos consulta qué exámenes principalmente me puedo realizar una vez al año para poder estar chequeando y previniendo la diabetes. Perfecto. Para chequear hay que hacerse una glicemia, tan sencillo como eso. La glicemia venosa, no la glicemia esa de la maquinita del glucómetro, esa no es útil para hacer diagnóstico, nos orienta en otras cosas, pero glicemia venosa. Y eso viene en todos los perfiles bioquímicos y como digo, puede solicitarse como glicemia, y eso una vez al año. Si esa glicemia saliera alterada, entonces el médico va a pedir o una prueba de sobrecarga de la glucosa, que es cuando entregan este trago dulce y uno tiene que controlarse la glicemia dos horas después, u otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es una especie de promedio de las glicemias 3 meses para atrás. Entonces, ¿qué exámenes, si yo, digamos, tengo algunos factores de riesgo? La pregunta tenía que ver con prevenir. La prevención, lo único que podemos hacer, además de tomarnos la glicemia una vez al año, es mantenernos activos físicamente, eso significa ejercicio, y ejercicio ojalá todos los días, 30 minutos, y si depende de la edad que tengo y otras comorbilidades, la caminata puede ser suficiente, no tengo que correr maratones ni meterme en un gimnasio, si tengo esa posibilidad, bien, pero si no, la caminata, ejercicio, al menos 30 minutos, si uno es más joven tiene que ser más, 50 minutos diarios, esa es la recomendación, ¿ah? Y pasamos sentados, así como estoy yo ahora. Prevención, ejercicio y la dieta. Si estoy con sobrepeso, tengo que bajar de peso. Y con todo lo difícil que es, la ansiedad que hemos pasado, el encierro, la pandemia, hemos tenido cosas graves algunos, de familia, personales, así todo tenemos que intentar mantener el peso. Si ven que van subiendo un poco de peso, hacer las modificaciones, favorecer, como les digo, la baja de peso. Entonces, prevención, dieta y ejercicio, y glicemia una vez al año. No te escucho, Eva. Estás silenciada. Ahí sí. Otra consulta que nos llega ¿es recomendable algún tipo de psicoterapia en pacientes con adicción al azúcar o a los carbohidratos? Ah, mira, qué buena pregunta también, porque en general dejamos un poquito de lado la parte psicológica, ¿eh? Nos enfocamos como médicos en cosas así como glicemias, insulinas y qué sé yo. Y la parte psicológica es sumamente importante. Hay estudios también que avalan que las personas que tienen, no solamente la adicción, voy a contestarla un poco ampliando la pregunta, porque no que tengan alguna adicción a los azúcares, sino que si uno tiene una depresión, un cuadro angustioso, distintas cosas, es muy difícil mantenerse controlado si uno tiene diabetes, o bien evitar el consumo de cosas que no son tan sanas. Entonces, si existe una adicción real a los azúcares, etc., idealmente hay que buscar ayuda. Y como les digo, muchas de estas, entre comillas, lo voy a poner, adicciones,
tienen que ver con otras cosas, ¿no? Con cierta, como digo, ansiedad o preocupaciones o angustias o penas, y que yo las calmo comiendo chocolate o comiendo cosas que tienen un gran contenido calórico y que en el fondo no nos ayuda para controlarlo. Y que sin duda la pandemia también exacerba todos estos malos Absolutamente, hábitos. Sí. absolutamente. Doctora, y tenemos una última pregunta que nos llega, y yo creo con esta, en el fondo, generalizarlo, porque acá nos preguntan puntualmente, dice, ¿cómo puedo convencer a mis papás que se cuiden? Ellos son diabéticos, pero siguen comiendo cosas poco saludables, y dicen que para eso está la insulina. Esta recomendación, en el fondo, que ellos piden para sus padres, la recomendación que podríamos hacerle a todos, a quienes hoy día están conectados y que nos han acompañado y que nos han hecho llegar sus consultas. Claro, mira, lo que pregunta esa persona es lo que les pasa. Esto de la diabetes es una enfermedad compleja porque es muy social. Todo el mundo sabe, si yo estoy sentada a la mesa y me conocen y saben que tengo diabetes y que me comí tantas galletas o que me comí una cantidad mayor de arroz, etcétera, y están todos pendientes y preocupados y se genera un ambiente muy tenso, ¿ah? Porque saben que eso genera daño, entonces se restringen. Entonces, lo que yo le diría a esa persona es, bueno, como con todo en la vida, ¿no? O sea, uno sabe que el fumar hace mal. Y uno se lo repite hasta el cansancio, aquellos que son fumadores, termina siendo algunas veces una pelea. Si la persona que está afectada no toma la decisión, es muy difícil, y como digo, se generan estas situaciones de repente familiares que son muy complejas, porque están todos pendientes de lo que comen o no comen, lo pasan mal el paciente, el qué sé yo, después muchos de ellos se restringen cuando están con el familiar al lado y salen y van a comer a otro lado o terminan. Entonces, yo creo que acá, para esa persona que está preocupada de sus papás, que en el fondo lo único que traduce es cariño, el cariño uno, claro, lo traspasa como una preocupación, pero la decisión final es de la persona con diabetes. Ellos van a tener que decidir, y todas las complicaciones que pueden venir asociadas, como dice ahí, no es, con insulina, la insulina no es mágica, no es mágica, ni ninguno de los fármacos, que hay buenísimos fármacos para la diabetes, ninguno es mágico. Si no va asociado a una adecuada dieta y ejercicio, esa persona, aunque use insulina, va a tener las mismas complicaciones. Entonces, claro, uno les dice, usted quiere, no sé, gozar sus nietos, pudiendo verlos, pudiendo caminar con ellos, o va a estar con estas complicaciones que son tan graves como todas las que sabemos y que conocemos, y que finalmente muchas veces la familia es la que se hace responsable de cuidar a esas personas que están más dañadas. Entonces, la verdad es que es difícil la pregunta, es súper difícil, no sé cómo contestarla. Yo creo que hay que demostrar cariño, preocupación, pero la responsabilidad última es de la persona que tiene diabetes. Y en lo que usted nos comentaba sobre el uso de la insulina, el, el uso, digamos, de este fármaco en una fase temprana de la enfermedad, ¿causa algún impacto? O si no está, digamos, ayudado de otros cambios de hábitos por sí sola, ¿genera algún impacto en la enfermedad? Mira, la insulina en la diabetes tipo 2 puede ser necesaria al inicio, donde un paciente puede estar muy descompensado y que necesitamos compensarlo y que puede que ese paciente después siga con fármacos orales y no requiera más insulina. Ahora, puede ser que el paciente está bien controlado con medicamentos orales y de repente, por ejemplo, hace una neumonía y requiera entonces del uso de insulina mientras está con un cuadro intercurrente y después vuelve a sus antidiabéticos orales, o puede ser que se mantenga con insulina. Entonces, la insulina, que claro, es tan llamativa en el sentido de que es un fármaco que es inyectable, pero cualquiera de las terapias que tenemos disponible para la diabetes, que sean eficientes y efectivas, digamos, todas son posibles o de usar en los distintos momentos y en distintas vidas de la vida de la persona con diabetes. La persona con diabetes no es que se le diagnostique diabetes hoy día y tiene la misma diabetes durante 20 años. Eso va cambiando, va evolucionando. Tiene mucho que ver con que si a mí me diagnosticaron con 100 kilos de peso y bajé 30 kilos, o al revés, me diagnosticaron con 80, pero seguí subiendo de peso. Entonces, como te digo, las particularidades, y eso es lo que hablamos siempre de que el tratamiento para la persona con diabetes tiene que ser un traje a la medida,
depende de si yo hago turnos, si trabajo de día, trabajo de noche, si hago ejercicio, si tengo una enfermedad crónica que tengo que usar corticoides. O sea, el tratamiento para la persona con diabetes con o sin insulina es un traje a la de medida y tiene muchísimo impacto dieta y ejercicio, muchas veces más que los mismos fármacos, ¿ya? Si lo hacemos de manera de buena, digamos, como corresponde hacerlo, ¿no? Hemos escuchado en algunos pacientes muchas veces que cuando están en esta etapa de prediabetes o resistencia a la insulina, muchos de ellos, lo hemos escuchado en muchos pacientes que son diabéticos, que manifiestan que con algunos tratamientos asociados a estos primeros síntomas son para bajar de peso, por ejemplo, como la metformina. Y otros también que hemos escuchado en algunas ocasiones como que son también probablemente preventivos, como pacientes que probablemente ya están en una etapa de obesidad y que se realizan algunos procedimientos quirúrgicos, especialmente en bancas gástricas, para también aportar, ¿cierto?, a que el efecto de esta enfermedad vaya disminuyendo. ¿Eso es mito? ¿Es realidad? ¿Es así? Mira, la resistencia a la insulina es como la etapa inicial, ¿no es cierto?, de la alteración. Después viene la prediabetes, que es cuando sube un poquito la glicemia. En la resistencia a la insulina no hay aumento de la glicemia. Después viene entonces la prediabetes y finalmente la diabetes, que la glicemia está más alta. En las etapas de prediabetes y resistencia a la insulina, lo fundamental es la dieta y el ejercicio. Entonces es re complejo decirle a un paciente que viene buscando, no, pero ¿cómo usted me va a decir que yo haga ejercicio y que coma mejor y que baje de peso cuando yo vengo a buscar una pastilla mágica que me solucione todos los problemas? La verdad es que lo que se ha demostrado a través de grandes estudios poblacionales y seguidos por más de 20 años, que lo que tiene mayor rendimiento para prevenir la diabetes es dieta y ejercicio. Categóricamente. El uso de metformina también se ocupa en personas que tienen ya una alteración de la glicemia. Si hay resistencia a la insulina, donde no hay alteración de la glicemia, no debe indicarse la metformina. No tiene, entonces, que puede bajar de peso, asociada en algunos pacientes específicamente, digamos, puntuales, puede ayudar un poco a la reducción de peso. Pero lo que tienen que buscar para bajar de peso es cambiar de hábito, no usar metformina. Vemos con frecuencia mujeres, muchas veces mujeres jóvenes, muy jovencitas, que están con sobrepeso, que son sedentarias, que se les diagnostica resistencia a la insulina y empiezan a tomar metformina y ahí lo toman por 20 años o 30 años. La verdad es que eso no es así, deben hacer cambios en los hábitos para reducir de peso y dejar de ser sedentaria. Si es así, van a conseguir una buena respuesta. Si no, va a seguir avanzando la enfermedad y van a requerir no solamente metformina, sino que otros medicamentos asociados. Entonces, lo que dices tú, el tema de la obesidad en la diabetes es tremendamente importante en el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que buscar bajar de peso. Hay distintas técnicas para bajar de peso. Como te decía, la metformina en algunos pacientes en particular pudiera ayudar, pero no sin tener alteración de la glicemia. Pero en otros pacientes donde hay fármacos que son inyectables que ayudan a bajar de peso, que son aprobados para el tratamiento de la obesidad, o fármacos orales que manejan la diabetes y que también ayudan a bajar un poco de peso. Y lo que me preguntabas tú en relación a la cirugía. La cirugía, que puede ser lo que tú describías, la manga, que es esta gastrectomía en manga, la manga gástrica, o bien el bypass gástrico, que es una cirugía que es más restrictiva. Han demostrado en los pacientes que tienen diabetes diagnosticada más bien reciente, pocos años, una buena respuesta. Y eso, los pacientes bajan de peso, pero tienen otros mecanismos por los cuales favorecen el buen control de la diabetes. Ahora, también hemos visto, porque ya al principio cuando partió este tema de la cirugía para mejorar, entre comillas, la diabetes, no teníamos tantos datos de muchos años. A muchos años ya, desde que se iniciaron las primeras cirugías restrictivas, hemos visto pacientes que reganan peso. O sea, pacientes que vuelven a pesar más de 100 kilos, incluso con bypass gástrico. Entonces, la cirugía, si bien es cierto, es muy eficiente y ayuda al control de la diabetes, y así como la hipertensión y otras cosas, no asegura de que el paciente va a seguir permanentemente a través de los años, ¿no es cierto?, sin estas alteraciones metabólicas. Entonces, es una buena alternativa bien indicada. Es decir,
pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 35 con comorbilidades asociadas, esos pacientes andan bien con cirugía, siempre y cuando, como te digo, se le miden un montón de exámenes y que no haya, lo que preguntaba otra persona, alteraciones también psicológicas. Si yo tengo una gran depresión y estoy con 120 kilos, me opero con un bypass gástrico, sí, voy a bajar muchos kilos, pero probablemente si no he mejorado mi depresión, a lo mejor voy a volver a ganar el peso. Entonces, como digo, son muchos factores que influyen en este tema. Importantes recomendaciones, doctora, y nos quedamos con todas aquellas que usted nos entregó hoy día, que son ¿cierto? Importantes para todos aquellos que hoy día se han conectado y han podido compartir, y todas estas recomendaciones tan importantes que usted nos ha entregado. Desde ya le agradecemos, doctora Carmen Gloria Becerrilla, que estaba con nosotros el día de hoy. Gracias por la información, y desde ya también la dejamos invitada para la próxima semana, un tema también muy importante que seguiremos hablando, y a todos a quienes están también conectados. Despedimos a la doctora y los dejamos a todos cordialmente invitados para el próximo martes a las 14 horas, donde estaremos hablando de automedicación y uso racional de medicamentos. Gracias a todos por conectarse, y les recuerdo que pueden encontrar la grabación de esta sesión del día de hoy y de las anteriores también, que se han hecho semanas previas, en el canal de Hospital Digital en YouTube, en el link que estará disponible en la pantalla. Hasta pronto y que tengan buena tarde.